Créditos bancarios y financiamientos es el asunto que nos convoca hoy cuando de aprender a gestionar finanzas se trata. Les recuerdo que cada martes a las 9:30 de la noche nos podemos ver aquí en el canal educativo. Si hablamos de pagos digitales, inclusión o educación financiera, bancarización de operaciones, digitalización, ¿saben a qué nos referimos? Aprender a gestionar tus finanzas personales y empresariales resulta motivación para cada encuentro. Martes, 9:30 de la noche, Canal Educativo. Conecta tus finanzas. Y hoy la especialista que me acompaña es Iliana Esteves Bertemati, quien es asesora del Banco Central de Cuba. Bienvenida. Y bueno, si hablamos de crédito y credibilidad, imagino van de la mano. Así es. Un saludo y muchas gracias por la invitación y la presentación. Efectivamente, cuando se habla de crédito, la palabra que nos viene a la mente es credibilidad, es decir, creer en lo que nos están diciendo, lo que nos están mostrando. ¿Y qué es un crédito bancario? Ahora, cuando se trata de un crédito bancario ya estamos hablando del mundo de las finanzas y por lo tanto estamos hablando de dinero, de ingresos, de egresos. Y a mí me gusta siempre referirme en un término bastante amplio, que es decir, un crédito no es más que recibir un anticipo de un ingreso que vamos a tener en el futuro. Y esta acepción pues es bien válida para cualquier tipo de crédito. Lo mismo si es un crédito para una persona natural, si es un crédito para una empresa, una cooperativa, en fin, nos puede servir para identificar como concepto, como categoría en general, qué cosa es un crédito. Un anticipo de un dinero que vamos a recibir. Un dinero que vamos a recibir en el futuro. Ahora, hay precisiones que van aparejadas al crédito bancario, como destino final, como intereses. Los bancos tienen una función muy específica de intermediar entre aquellas personas que tienen un dinero temporalmente libre y los que están demandando ese dinero. Y por lo tanto tiene que haber una evaluación, un análisis, y ese análisis se centra en determinados parámetros, requisitos. En primer lugar, tiene que ser para un destino específico, un propósito determinado, que es lo que permite definir si se va a obtener ese ingreso futuro que se está anticipando hoy. Que es el principio primero para definir ante el banco. ¿Para qué usted necesita ese dinero? Eso es importante. Después, ¿en qué plazo usted prevé que lo va a devolver? Que es precisamente ese lapso de hoy y futuro. Claro. Y sería el plazo. Cuando se habla del dinero y pago de intereses, decimos, bueno, ¿por qué? La cuestión es que el dinero es una mercancía y como mercancía tiene un precio que va desde el costo y otros elementos para determinar su utilización. Y por eso es que se aplican intereses en función del tiempo que se va a utilizar ese dinero que se presta. Y también se fijan determinadas condiciones porque en el financiamiento, en el crédito, hay un fundamento legal, jurídico, a partir de un contrato, y si hay incumplimientos del contrato, eso lleva a determinada penalización, que son los intereses moratorios o algún tipo de recargo por mora. Quiere decir, siempre son esos 5 principios que usted ha mencionado, siempre deben cumplirse. Siempre para que se pueda efectuar ese anticipo de un dinero que usted va a recibir en el futuro. Ahora, ¿quiénes pueden hoy acceder a los créditos bancarios? A ver, en nuestro país, yo diría que cualquier persona que tenga un ingreso estable y más o menos fijo, puede acceder a un crédito bancario. Lo mismo si es una persona natural,
que si es una persona jurídica, es decir, cuando hablamos de personas jurídicas estamos hablando de empresas, cooperativas, las MIPYME, los trabajadores por cuenta propia, los agricultores individuales, todas esas figuras, tanto desde el punto de vista de la población como de actores económicos en el sentido amplio, pueden acceder a los créditos que los bancos ofertan en su cartera de negocios, en su política comercial. Bueno, le voy a dejar una pregunta al aire. O sea, ¿qué tipos de negocios, qué tipos de gestiones son las que respaldan o financian esos créditos? Les recuerdo que nosotros tenemos un código QR del cual usted puede escanearlo y participar en el foro debate, y que cada martes después de la novela a las 9:30 de la noche nos podemos encontrar aquí en el canal educativo. Para conectar tus finanzas debes conocer. Cada martes después de la novela estamos en el canal educativo, donde siempre se aprende, y esta vez de cultura financiera. Y seguimos dialogando hoy acerca de créditos bancarios y financiamientos. Por eso me acompaña hoy la profesora Iliana Esteves Bertemati, quien es asesora del Banco Central de Cuba. Y habíamos dejado una pregunta: ¿qué tipos de propósitos financian los créditos? Efectivamente, los créditos tienen un amplio margen para la financiación de actividades, pero siempre lo definimos en función de ese propósito, ese destino al que va dirigido el dinero, y también al tipo de persona que hace la solicitud. Si es una persona natural, es lo que nosotros llamamos el crédito para el consumo. Esos créditos para el consumo es lo que la satisfacción de alguna necesidad personal, y ahí pueden estar los financiamientos para la compra de materiales de construcción, el pago de la mano de obra de alguna reparación de un inmueble, e incluyendo, por ejemplo, cuando se trata de damnificados por algún evento meteorológico, que también se les apoya con créditos bancarios que tienen determinados beneficios desde el punto de vista de los plazos, de las tasas de interés. Y además están otros propósitos, como accesorios para la televisión digital, la compra de algún tipo de equipamiento que se ofrezca, que de los que utilizan fuentes renovables de energía, y otros destinos de consumo general para el hogar, como pueden ser, no sé, cortinas, muebles, etcétera. Y todo esto está en función de que la persona demuestre que tiene ingresos futuros con los que podrá pagar o devolver ese financiamiento. Quiere decir que algo tan sencillo como poder comprar unas cortinas para la casa, usted lo puede hacer, sí, pero después debe devolver ese dinero con una dosis de interés. Con intereses. Correcto. Cuando se trata de procesos productivos o de servicios, ya ahí hay otro tipo de enfoque de los créditos. Bien, pueden ser créditos para el reaprovisionamiento de un proceso, de un ciclo productivo. Cuando decimos reaprovisionamiento, estamos hablando el pago de materias primas, de materiales, de servicios que son necesarios para ese proceso productivo, servicios como puede ser la electricidad, el agua, y también el pago de la fuerza de trabajo, de los salarios. Eso, que es lo que nosotros llamamos un crédito de operaciones o de capital de trabajo. ¿Qué es a las personas jurídicas? A las personas jurídicas. Y hablamos también de personas naturales que realizan actividades productivas, como puede ser un trabajador por cuenta propia o un agricultor individual, bien sea propietario de su tierra o usufructuario, y requiere algún apoyo financiero para llevar a vías de hecho su proceso productivo. Y el otro tipo es cuando se trata de una inversión. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en primer lugar, que cuando se trata de un crédito de operaciones o de reaprovisionamiento del ciclo productivo, es para un solo ciclo de producción, y el plazo por el que se ofrece ese crédito
no va más allá de un año, o sea, 12 meses, incluso puede ser 18 meses en función del tipo de actividad. Pero cuando se trata de un financiamiento ya para una inversión, es decir, que puede ser una construcción de una nave, un equipamiento, entonces estamos hablando de un bien que va a tener una vida útil más larga y que por lo tanto el plazo para el cual se fija su devolución es más largo. Puede ser 2 años, 3 años, 5 años, en función precisamente de la vida útil, de la forma en que se va a utilizar ese bien. Ahora, usted ha mencionado los plazos que son diferentes, pero ¿qué determina esos plazos? ¿En función de qué se llega al acuerdo de cómo será el vencimiento de ese plazo y qué pasa una vez que vence el plazo y, bueno, o la persona natural o jurídica no puede devolver ese dinero? En el caso de una persona natural, se determina en función de cuántas mensualidades esa persona va a utilizar para amortizar su crédito. Y esas mensualidades generalmente se aplican en función del ingreso, si es un salario, si es algún tipo de remuneración, y que por norma lo que se establece es que no supere 1/3 de los ingresos mensuales de esa persona. Y excepcionalmente, si el solicitante así lo desea, puede llegar hasta un 50% de su ingreso. Y entonces ese cálculo nos permite determinar cuánto tiempo estará esa persona haciendo el pago o la amortización de su financiación. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en los programas anteriores se ha hablado mucho de la bancarización, de la digitalización de los procesos bancarios, y en este caso tenemos que decir que a través de las plataformas que están vigentes y se aplican en nuestro país para hacer pagos, etcétera, se incluye también la posibilidad de que las personas puedan por esa vía efectuar la amortización de sus financiamientos, de sus créditos, y en función de esa mensualidad que está en su contrato, hacer los pagos e ir reduciendo su deuda. Claro, para la realización de ese contrato, sí, hay que ir al banco, hay que ponerse de acuerdo, se establece un proceso de negociación para incluso determinar cuál va a ser el vencimiento de ese. Ahora, una vez que sucede ese vencimiento, hay fórmulas que ante una situación determinada la persona puede acudir al banco y decir: he tenido un problema, necesito renegociar mis plazos. En el caso que la persona no tenga esa iniciativa y no se haga una renegociación de esos plazos, de esos vencimientos, pues entonces los bancos sí aplican una penalización, que no es más que la aplicación de los intereses moratorios o los recargos por mora que están fijados en el propio contrato de financiación que dio lugar a la operación. Y de esa manera se va atendiendo. Y en casos extremos, bueno, pues se vaya a la aplicación o ejecución de una garantía que se dio como fuente alternativa de pago, o incluso puede ser demandado ante tribunales por incumplimiento de su contrato. Es decir, que eso es bastante serio, aunque a decir verdad, poco frecuente. ¿Cuáles son las modalidades más usadas en relación con los créditos bancarios, profe? Las modalidades más frecuentes, vamos a decir que en principio serían 2. Una, cuando la persona que recibe el financiamiento, y cuando digo persona me refiero tanto a una persona natural como a una persona jurídica, recibe todo el dinero que ha solicitado de una vez. Y eso es lo que llamamos en los términos bancarios un préstamo. Ese préstamo se dispone o se otorga de una sola vez, en una sola operación, aunque su amortización puede ser en diferentes plazos, en diferentes momentos. Generalmente los préstamos estos se utilizan, por ejemplo, cuando el solicitante requiere hacer el pago
de un bien, o sea, un equipo, por ejemplo, y lo hace de una sola vez. Y están la otra modalidad que se aplica mucho es la de las líneas de crédito. ¿Qué es una línea de crédito? Bueno, pues un importe que se solicita, se aprueba por el banco después de los análisis, etcétera, y la persona, el solicitante, va utilizando ese monto poco a poco, según sus necesidades de adquisición de bienes, de materiales o de pago de algún servicio, va demandando ese dinero. Y eso es una forma en la que las personas solamente utilizan el dinero que van a necesitar realmente, que van a ubicar, a colocar en el servicio, en el propósito para el cual han pedido su financiamiento. Por supuesto, hay otras fórmulas que esa misma línea de crédito puede ser lo que llamamos revolvente, es decir, que usted la utiliza una vez y a partir de la reducción de la deuda puede volver a utilizar ese mismo importe. Eso generalmente es en sectores que tienen ciclos repetitivos y por lo tanto no es necesario volver a hacer el análisis, etc. Y hay otros productos de financiación que están relacionados con la compra de deudas de cuentas que las entidades necesitan obtener un financiamiento más rápido, que es lo que se le llama el factoring o los descuentos. Y también hay otras vías de financiar lo que se le llaman los arrendamientos, arrendar un vehículo para su actividad productiva de servicios. Usted lo va pagando poco a poco con esa cuota de arrendamiento y al final de esas cuotas, bueno, pues se queda ya con el bien, que es lo que se le llama el arrendamiento con opción de compra. Es decir, dentro de eso hay múltiples variantes, pero yo diría que las dos formas fundamentales son el préstamo y la línea de crédito. ¿Préstamo qué es? Una sola vez. Una sola vez y línea de crédito que es en el tiempo. Es en el tiempo. Ahora, siempre hay que precisar las fuentes de pago. ¿Por qué? ¿Qué valor tiene eso? A ver, yo creo que lo primero es ir a la definición. Cuando dijimos que un crédito no es más que anticipar un ingreso futuro, ¿verdad? Por lo tanto, la fuente de pago es ese ingreso que previmos en el momento de la concertación del financiamiento. Y esa debe ser, por su naturaleza, la que reponga al banco el dinero que anticipó. Y esa es la fuente de pago. Ahora, como una medida, vamos a decir, prudencial de las provisiones que tiene que tener el banco, porque el banco trabaja en una buena medida con dinero ajeno y por lo tanto tiene que cerciorarse de que en el momento en que se debe recuperar el financiamiento va a estar ese dinero. Y por eso es que como esa medida, vamos a decir, de prevención prudencial, los bancos también piden garantías. Esas garantías que pueden ser reales o morales. Las reales pueden ser un bien que sea realizable para convertirlo en dinero, puede ser una cuenta bancaria propia o de otra persona, o sencillamente una persona, que es lo que comúnmente llamamos los codeudores, que no son más que los fiadores, que debe ser una persona con igual o similar capacidad de enfrentar esa financiación, ese pago, de la misma manera que el deudor principal. Esas son las garantías. Hay fórmulas, vías para negociar y forman parte del contrato de financiación que tiene la persona. Y además puede ser en el caso de un productor, una empresa, como garantía también se pueden obtener o se pueden formalizar mediante la cesión de cobros de un contrato diferente
al que da lugar al crédito. Es decir, usted va a producir galletas, el banco le da un financiamiento para las galletas, pero usted tiene una producción de caramelos. Y el contrato de los caramelos puede servir para garantizar el crédito de las galletitas. Es decir, es más o menos así, trato de ilustrarlo para que se pueda comprender. Entonces, estas son de las cuestiones, vamos a decir, básicas, elementales, de los fundamentos del crédito. Pero como bien decía, estamos en un proceso importante de digitalización, de bancarización, y por lo tanto, todo este proceso de bancarización también facilita a los bancos la evaluación, los análisis de los créditos. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cuenta bancaria. Claro. Y esa cuenta bancaria da elementos a los analistas de crédito para hacer sus evaluaciones. Y además, porque también vamos por un camino de ir transformando los procedimientos de crédito para que cada vez sean más fáciles hacia los demandantes del financiamiento desde el punto de vista de los trámites. Y por lo tanto también hay toda una proyección de que los créditos se puedan solicitar por las vías electrónicas y a partir de determinados programas de computación que puedan permitir que esas facilidades agilicen todos estos trámites. Y entonces, desde su experticia, ¿cuáles serían las recomendaciones para alguien que esté interesado en solicitar un crédito? Nunca lo ha hecho. Usted hoy ha dado una clase tremenda, hemos aprendido, pero sus recomendaciones para esa persona que todavía no se decide. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo importante es conocer qué puedo obtener. Primero, qué, después cómo. Y analizar que si yo tomo un préstamo hoy, voy a disfrutar de algo desde este momento y no cuando yo logre ahorrar el dinero que me va a permitir tenerlo. Es decir, la ventaja del crédito está precisamente ahí, que voy a tener el dinero hoy y no mañana. Hoy cuando lo necesito. Cuando lo necesito. Pero siempre con la visión de que lo que voy a disfrutar hoy es un compromiso para el futuro. Es decir, que las personas deben tener la responsabilidad de asumir esa obligación de conjunto con la posibilidad de disfrutar de algo para su bienestar o para su actividad de producción. Bueno, muchísimas gracias. Como decía, hemos aprendido muchísimo. De todas maneras, nosotros le invitamos, si usted quiere seguir aprendiendo a cómo gestionar sus finanzas, a cómo manejarse financieramente en este mundo hoy que vivimos tan agitado, bueno, puede participar escaneando el código QR que está en pantalla, pero también puede regresar cada martes a las 9:30 aquí en el canal educativo para Conectar Finanzas. ¿Cuántos tipos de cuentas de ahorro hay? Primero vamos a ver el tipo de cuenta. La cuenta puede ser individual, o sea, la cuenta es de una sola persona. La cuenta puede ser indistinta o solidaria. En ese caso hay más de una persona. Y estas personas tienen los mismos derechos con la titularidad de la cuenta. Y la cuenta puede ser conjunta o mancomunada. En este caso, estas cuentas, todos los titulares tienen que operar juntos la cuenta. Esa es la diferencia entre la indistinta, que la indistinta cualquiera de los titulares que estén pueden operar la cuenta solo, y en el caso de la conjunta tienen que estar todos. Ahora, las modalidades que existen de ahorro. Las más comunes es el ahorro a la vista. ¿A qué le llamamos el ahorro a la vista? Vamos a pensar en esa cuenta que yo cojo de monedero, que puede estar en un soporte de tarjeta magnética o puede estar en un soporte de libreta, que es la cuenta que yo abro. Si es con un soporte de tarjeta, es en saldo cero, la puedo abrir y voy depositando periódicamente en ella y puedo ir extrayendo. O sea, ahí voy poniendo y voy utilizándola ya. Y esta cuenta, esta modalidad de ahorro tiene una tasa de interés del 0,5 en la moneda nacional, o sea, en el CUP.
Y en el USD tiene una tasa de interés del 0.25. Que mientras más usted ingrese y menos extraiga, Exacto. el interés crece.